entrevistaremos en la mañana de hoy a María D'Angelo, quien es jefa del Servicio de Inmunizaciones, para que ella nos cuente sobre este plan. Muy buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bien. Contanos sobre la campaña nacional. Es la última semana, ¿no? Contra sarampión, papera, rubiola y polio. Exacto, la campaña nacional de vacunación para niños empezó el 1 de octubre. Sí. Y bueno, en principio iba a culminar en el mes de noviembre, pero a nivel nacional se decidió extenderla hasta el 11 de diciembre. Así que ahora estamos transitando la última semana de esta campaña nacional. Bien. Como ustedes decían, bueno, está destinada a niños de 13 meses hasta los 4 años y 11 meses. Perfecto. Y se aplican 2 vacunas que una protege contra la poliomielitis y la otra vacuna se llama triple viral y es para proteger contra el sarampión, la rubiola y la papera. Bien, ¿nos podrías dar algún informe de la situación actual con el sarampión, por ejemplo, en nuestro país? Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que con respecto a la vacunación del sarampión, nosotros hace muchos años que estamos vacunando en Argentina contra el sarampión y esto ha ayudado a que el sarampión sea una enfermedad que se denomina controlada, enfermedad controlada, se denomina epidemiológicamente, es decir, han ido bajando con respecto a lo que era ya por el 97-98, año 2000, morían muchos niños por sarampión. Ahora, estos últimos años, prácticamente no ha habido casos, o sí ha habido, pero son casos que se denominan importados, es decir, gente que viajaba a Brasil, a Estados Unidos, a Europa, bueno, a diferentes países, y cuando llegaba a Argentina, empezaba con el exantema, con la fiebre, con los síntomas, y se diagnosticaba el sarampión. Sarampión puede darse en adultos o en niños también, ¿no es cierto? Sí. Porque yo había leído que entre los años 17 y 19 más de 4.000 contagios se habían detectado en el continente, ¿no? Pero, como decís, el 93% pertenece a Brasil, a gente que viene de Brasil. Exactamente. Brasil está cursando un brote de sarampión actualmente. Entonces, por diferentes situaciones, como sabemos clásicamente que pasó con el COVID, empezaron los casos en Asia y rápidamente nuestro país tuvo los casos acá y se difundió en todo el mundo. Entonces, el sarampión también es un virus sumamente contagioso. Es decir, ahora pensando en estos meses que se vienen, donde va a haber mucho tránsito de gente, de ida hacia otros países, de venida de otros países hacia Argentina, entonces la Organización Panamericana de la Salud ha dicho hace unos meses que Argentina, entre otros países, está en alto riesgo de reintroducir el virus del sarampión y esto ocasionaría nuevamente brotes, epidemias, casos fatales y demás. Entonces, para que esto no ocurra, hay que vacunar, hay que tener amplia cobertura de vacunación. Bien, para las escuelas, para entrar a las escuelas, ingreso escolar, 2023, será requisito obligatorio, ¿no es cierto? En realidad, esto es así con las vacunas del calendario también. O sea, las vacunas que están dentro del calendario nacional de vacunación son obligatorias, porque hay una ley que, digamos, habla de los derechos del niño a la salud, donde todas las vacunas que están en el calendario son obligatorias. Esta campaña aplica estas 2 vacunas a los niños y son 2 vacunas que también están dentro del calendario. Entonces son todas vacunas obligatorias. El niño tiene que recibir esta vacuna y es una necesidad pensando en un grado, en un jardín o en una escuela primaria donde hay 30, 40 niños en un aula y si los niños están vacunados, lógicamente, en el caso de que hubiese algún niño con alguna de estas patologías, no va a provocar, o sea,
algunas vacunas lo que hacen es nos protegen de las formas graves de la enfermedad. Claro. Quizá la enfermedad la vamos a tener igual, pero va a ser leve, leve, ¿no? Y lo peligroso es que el sarampión afecte a un niño, por ejemplo, con leucemia, un niño con alguna enfermedad que tenga inmunosupresión. Claro, entonces todos los demás compañeritos de ese grado tienen que estar vacunados, no solo para protegerlos a ellos, sino para proteger a los compañeritos que pudieran tener mucho mayor riesgo, ¿no? Bien, y con paperas, rubiola y polio pasa lo mismo, exacto. Claro, la rubiola en realidad es una enfermedad viral que en el niño suele ser bastante leve, pero es muy peligroso que un niño se infecte y la contagie, por ejemplo, a su mamá que está embarazada. Porque una embarazada que se contagia de rubiola tiene alto riesgo de perder ese embarazo o de que nazca un niño con sordera, con ceguera, con malformaciones cardíacas, con una gravedad muy importante, el síndrome de rubiola congénita. Entonces, por eso, digamos, al tener toda una comunidad bien vacunada, vamos a evitar el peligro en las embarazadas, ¿no? Claro. Así que bueno, sí, son enfermedades, estos virus son enfermedades que en nuestro país, gracias a la vacunación, están controladas. Hay pocos casos, pero hay un alto riesgo de reintroducción, y como con esto de la pandemia hubo un descenso en las coberturas de vacunación, hay niños que no completaron sus vacunas oportunamente, entonces ahora necesitan todos los niños recibir este refuerzo de estas 2 vacunas, aunque tengan el calendario al día, igual tienen que recibir estas 2 vacunas. Ese concepto tiene que quedar claro, porque algunos papás decían, no, pero mi hijo tiene el calendario completo. Bueno, felicitaciones a esos papás que se preocupan por la salud de sus hijos, pero también deben concurrir y hacerle las vacunas de la campaña. Bien. Bueno, yo pensaba también que el tema de la pandemia es como que había dejado un poco más, aquellos que habían tenido COVID también los ha dejado un poco más vulnerables, ¿no? Por ese tema, ¿sí? Totalmente. A veces uno dice, estas son enfermedades de la infancia, que al chico le dan un sarpullido, unos granitos, un poco de fiebre y se les pasa, pero no, esto es un concepto que no es así. O sea, el sarampión no es simplemente los granitos y la fiebre. O sea, el niño que tiene sarampión también puede tener una neumonía, también puede tener una encefalitis. Entonces, si el chico tuvo COVID anteriormente y quedó, por ejemplo, sensible en su parte respiratoria, en sus pulmones, en sus bronquios, y ahora contrae sarampión, que también puede complicar la parte respiratoria, entonces, digamos, van a ser niños que van a tener mayores complicaciones y secuelas seguramente, ¿no? Bien. Hay que evitarlo, hay que prevenirlo, y tenemos esta posibilidad de que las vacunas estas están en todos los centros de salud de la provincia, en los hospitales, también en los vacunatorios privados, aquellos papás que les gusta ir habitualmente a algún vacunatorio privado, también estas vacunas están distribuidas desde el Ministerio de Salud para que tengan acceso al lugar que los papás decidan ir, ¿no? Perfecto. Bueno, María, muy interesante esta charla contigo. ¿Tienes algo más que quieras comunicar a la audiencia? No, simplemente desde el ámbito de la vacunación, también pedir por la problemática del COVID a todos los adultos que les está llegando el mensaje, que ya transitaron los 4 meses de la dosis previa y que están en condiciones de ir a recibir su refuerzo, bueno, que se tomen un tiempito cuando puedan en la semana y vayan al centro de salud, al hospital que tengan más cerca y completen su vacunación de COVID. Muy bien. Muy bien, María, muy buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista. Igualmente, un abrazo y muchas gracias por permitirnos difundir toda esta información. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, teníamos en el aire a María D'Angelo, jefa del Servicio de Inmunizaciones, porque ya ahora, lunes 5 de diciembre, es la última semana de la campaña nacional contra sarampión, paperas, rubiola y polio.